Conforme la tormenta de Sigmar golpeaba los reinos, los primeros forjados en la tormenta entraron en Chamon. Los valles colgantes de Ambrock eran de especial relevancia para el dios rey, pues anhelaba reencontrarse allí con viejos aliados, y sospechaba que aquellas tierras albergaban un secreto que había perseguido mucho tiempo. Un alba del color del oro más puro despuntaba en las tierras montañosas de Ambrock, otrora un gran reino del valle, cobijado entre las montañas tu reluciente y los escarpados acantilados de la imponente cordillera abovedada. Ahora Ambrock no era más que ruinas. Sus ciudades estaban destruidas y de sus gentes solo quedaban tribus nómadas, o algo peor. Nadie había, pues, que reparase en el rayo que cayó sobre un pico cercano. Tras él, un caballero Áciros y su guardia se erguían en una senda montañosa. Su misión era restablecer los vínculos con Grundni, que había estado ausente del panteón de Sigmar desde la reforja de los primeros forjados. A diferencia de los matafuegos, los duardinos de Ambrock eran unos aliados firmes, si bien habían desaparecido antes incluso de que el dios rey cerrase las puertas de Azyr. Tras la batalla de Zaruk, Grundni y los suyos se habían vuelto huraños, y rara vez se dejaban ver lejos de sus fortalezas montañosas y minas. Los forjados en la tormenta no habían llegado a Ambrock en calidad de meros emisarios. 3 nuevos relámpagos cayeron del cielo, golpeando aquí y allá en el colosal valle. Cada uno de ellos dejó tras de sí un ejército de guerreros de armadura turquesa sobre la tierra ennegrecida. Eran los Vengadores Celestiales, y su tarea consistía en capturar el reino portal oculto conocido como la Vía Argentea. Conquistar un reino portal era la máxima prioridad, pues privados de una ruta de vuelta a Azyr, los forjados solo podrían regresar a los cielos al morir. Aunque los forjados en la tormenta habían sido bendecidos con la inmortalidad, no tenían ningún interés en comprobarlo. Existían rumores inquietantes acerca de aquellos que habían muerto y pasado por otra reforja. La Vía Argentea era un puente de mercurio construido por los duardinos en pleno apogeo de sus habilidades, durante la era de los mitos. El reino portal se hallaba bajo tierra, bien resguardado por una entrada oculta horadada en una ladera, y sus propiedades místicas encubiertas por runas de protección. Según contaba la leyenda, una vez hubiese sido descubierta, el viajero accedería a un túnel que llevaba al gran abismo del espacio. La mayoría de reinoportales no iban a parar más que a un destino, pero no así la Vía Argentea. A la sola mención de una palabra de poder, el mercurio fluía y formaba un puente que alcanzaba aquel de los 8 reinos que se hubiera nombrado. Al tiempo que un viajero cruzaba el puente, el metal vivo se disipaba tras él, y quienquiera que tratase de volver sobre sus pasos vería que era una empresa imposible. Los huraños duardinos habían abandonado la Vía Argentea, y se creía que el caos aún no había dado con la entrada oculta. Por ello, 3 hermandades batían los valles de Ambrock, con los Vengadores Celestiales registrando los altos acantilados de su límite oriental. Pero todos aquellos relámpagos no pasaron desapercibidos. Abundaban las bestias cazadoras en esas montañas, y una criatura aún más peligrosa caminaba sobre 2 piernas. El mago Efrix, noveno discípulo de Thench, contemplaba la caída de los rayos. Su tercer ojo, el ojo brujo prismático, veía aquellas descargas por lo que eran, y Efrix escrutó con detenimiento las diminutas figuras acorazadas al pie de las montañas. Ese mismo día su amo le había enviado visiones, escenas de la remota Axi. Efrix reconocía los vástagos del maldito Sigmar. Mientras contemplaba cómo los recién llegados peinaban el pie de los acantilados, pergeñó una miríada de planes. Su mente calculadora no cesaba de hallar modos de manipular la situación en beneficio propio. Efrix dedujo que Sigmar había enviado a su nuevo ejército para recuperar lo que había perdido antaño, lo que ahora custodiaba el mago. Thench, el gran conspirador, siempre había insistido en que este día llegaría, mas Efrix pensaba que asesinar al enemigo no sería una victoria lo bastante gloriosa.
Pero, ¿y si pudiera usar el poder del ejército de Sigmar para sus propios fines diabólicos? Tenía el señuelo perfecto para atraerlo. Eldrock estaba decepcionado. Los forjados en la tormenta habían hallado la entrada a la vía argéntea abierta y asegurado el primer reino portal de Ambrock sin hallar oposición ninguna. Dos de las hermandades ya habían usado aquel pasadizo para regresar a Azir, dejando únicamente la de Eldrock, a las órdenes de Tostos Filotormenta. Eldrock sabía que los otros estarían aprestándose ya para ir a la guerra en algún otro lugar. Como Lord Castellano, era su deber organizar la defensa, si bien ansiaba enfrentarse al enemigo. Entonces vio el fuego azul que se acercaba a su posición. Gritó órdenes, dirigiendo las maniobras defensivas. Los liberadores formaron un semicírculo en torno a la entrada del túnel. Según se aproximaba la llama viviente, los ajusticiadores arrojaron un aluvión de rayos de tormenta, pero los disparos rebotaron contra las lenguas de fuego como si hubieran impactado contra un metal impenetrable. Ahora que estaba a pocas zancadas de distancia, se distinguían figuras oscuras tras aquella llama danzante, las peculiares siluetas de yelmos cornudos y hachas de hoja cruel. El enemigo estaba sobre ellos y, de súbito, aquel escudo ígneo desapareció. Los guerreros del caos, embutidos en armaduras infernales, avanzaron directamente contra el muro de escudos de los Vengadores Celestiales. En el valle resonó el estrépito de aquel choque, del escudo contra escudo, los golpes de martillo y los tajos de hacha. Sobre ellos, un hechicero dotado de cuernos montaba en una plataforma volante de oro puro, mientras extraía la energía del aire para arrojarla en forma de metal fundido. A una señal del mago, la caballería de armadura plateada se lanzó a la carga. La armadura de Eldrock destelló con la furia de su dueño para dar la bienvenida a los atacantes. Eldrock blandía su alabarda mientras entonaba una canción de guerra. Era una canción de venganza, una celebración siniestra y terrible de toda la devastación que estaba causando. Solo olvidaba el dolor del pasado en pleno combate. En otro lugar, en otro tiempo, cuando era una persona diferente, Eldrock había pedido a Sigmar esto que ahora poseía. Había pedido la fuerza necesaria para despedazar a sus enemigos del mismo modo que ellos habían masacrado a su tribu. Ahora, con cada brutal mandoble que asestaba, veía como su don se le había otorgado. Se había convertido en la venganza. ¡Ajusticiadores! ¡Proteged los flancos!, gritó Eldrock, alzando su voz sobre el tumulto. Deseaba entregarse al feroz júbilo de la batalla, aunque no era un berserker enajenado. Su tarea era liderar a las tropas, guerreros tan deseosos de cobrarse su venganza como lo estaba él mismo. Por ese motivo, el Lord Castellano controlaba su furia en lugar de permitir que le dominase. No obstante, no podía controlar esa emoción por completo. Eldrock golpeó a un caballero con tal fuerza que lo decapitó, trazando un amplio arco de sangre. Rugió ante esa visión. La balanza se inclinaba a su favor, y Eldrock decidió explotar su ventaja. «¡Liberadores! ¡Conmigo!», llamó, y sin esperarles, se adentró dando tajos entre las filas enemigas. Su alabarda giraba, su puño enguantado quebraba huesos, y el Lord Castellano dejaba a su paso una estela de cuerpos desmadejados y escudos rotos. A su lado peleaba Pico Rojo, su grifo mastín, y tras ellos empujaba el muro de escudos de los liberadores. Efrix, el mago astado, ya había visto más que suficiente. Arremolinando sus ropajes, volvió a toda prisa a su plataforma dorada. «¡Ajusticiadores! ¡Abatid al brujo!», gritó Eldrock, adelantándose él mismo, temerariamente. Llegaron demasiado tarde. Una vez el mago estuvo sobre su plataforma flotante, las llamas impenetrables se alzaron de nuevo, mientras Eldrock lideraba a sus forjados en el exterminio de los caballeros impíos. Se había convertido en el punto del horizonte más al sur en el que desaparecían las llamas. Hasta que no acabó con el último de sus enemigos, Eldrock no dio media vuelta y se planteó su siguiente movimiento. Con la vía argéntea bajo el control de Eldrock, Tostos Filotormenta llevó al grueso de los Vengadores Celestiales hacia el sur,
tras el mago que había osado atacarles. Pronto tuvieron a la vista un bastión titánico que no solo era la fortaleza de su presa, sino también un foco del poder corruptor del caos. Los Vengadores Celestiales restantes no pronunciaron palabra durante su marcha a las tierras resplandecientes, excepto para mascullar juramentos de venganza. Sigmar envió al oeste una cámara de guerreros más para tomar la puerta Torre Luciente, y allí sus martillos hicieron su sangrienta faena. A medida que estos refuerzos marchaban para converger con sus hermanos, dejaban un rastro de cadáveres contaminados por el caos, carroña para las aves de plumas metálicas, cuyos picos rasgaban las armaduras de los caídos. Los dos contingentes enfundados en armadura celeste se reunieron al tiempo que topaban con un blanco digno de su furor, un castillo erigido sobre las ruinas de una antigua ciudad. La fortaleza era colosal, con un corazón metálico y un cuerpo revestido de calaveras. Cuchillas serradas coronaban cada torre, y gárgolas demoníacas remataban cada esquina y muro. Los Vengadores Celestiales lo observaban con desdén, mas guardaban silencio. Todos sabían lo que debían hacer y no gastarían su energía en palabras, sino en la guerra que se avecinaba. Efrix, noveno discípulo de Thench, observaba sus progresos desde la torre más alta. Moraba en la fortaleza sobrenatural desde tiempo atrás. De hecho, gran parte de ella se había construido según sus designios. El mago profirió una risotada siniestra y de sus fauces salieron volutas de humo multicolor. Estos extraños que cabalgaban la tormenta que habían sido enviados contra él eran seres de magia y de pura energía. Resultaba irónico que quienes pretendían matarle fueran a convertirse en el instrumento para alcanzar su mayor ambición. Centenares de años antes, los primeros pobladores de las tierras resplandecientes habían descubierto un artefacto de poder sin igual. Construyeron un gran monumento centrado en aquel artefacto, un monumento que las fuerzas del caos derribaron. Pero los malvados eran incapaces de contemplar el artefacto de su interior, pues les cegaba con la misma eficacia que si mirasen directamente al corazón ígneo de Axi. Efrix creía que aquel artefacto encerraba un gran poder, un poder que estaba a su alcance. Sus capataces reunieron miles de esclavos de todas las naciones, razas y credos. Los guerreros de Efrix cegaron a Ogores y les obligaron a tallar enormes bloques de plomo de los picos cercanos y a acarrearlos sobre cilindros de imán hasta el campamento. El artefacto quedó rodeado primero por un túmulo vasto, luego por un torreón de hierro y luego por un castillo dorado, hasta que su luz quedó oculta por completo. Para cuando la tempestad de Sigmar encapotó los cielos, la fortaleza ya había alcanzado unas dimensiones enormes, y las paredes exteriores estaban cubiertas por los restos de una docena de tribus mortales. Las cuencas vacías de un centenar de miles de cráneos miraban desde sus murallas. Ya no eran simple hueso, pues cada noche Efrix transmutaba las cabezas de sus víctimas en recipientes de cobre para poder recoger mejor y guardar en ellos la magia que extraía. A cada nuevo amanecer, estos recipientes extraían energía del artefacto albergado en el corazón del castillo, hasta que refulgían con una energía multicolor. Canalizando las energías de los forjados en la tormenta de este mismo modo, el mago tendría bastante energía a su disposición para ejecutar el plan que le coronaría. La paranoia de Efrix llegaba a tal punto que no había desvelado su plan definitivo a nadie. Hasta su aliado, Lord Maerak de Manticorea, estaba convencido de que las energías del castillo eran puramente defensivas, pero el mago planeaba llevar a cabo un gran ritual que corrompería todo reino portal de Chamon, un hechizo de transmutación que les enviaría a todos al laberinto de cristal de Thench. De este modo, Efrix arrancaría el reino del metal de manos mortales, tal y como Sigmar había tomado para sí el reino de Azir. Chamon sería anexionado al reino del caos, y la demencia fractal de Thench obraría transformaciones imposibles e inquietantes cada nuevo amanecer. Si Efrix tenía éxito, las fuerzas del caos asestarían a los reinos mortales un golpe devastador al que jamás se sobrepondrían. A una orden del Lord Celeste Tostos Filotormenta,
Los forjados en la tormenta salieron a la carrera de la ciudad desolada que rodeaba el castillo. Ni la duda ni los titubeos refrenaron su asalto. Surgieron de las ruinas como el trueno que resuena a lo lejos, pero cae demasiado cerca. Las huestes de vengadores celestiales contaban con miles de ellos. El temblor que provocaban sus pisadas arrancaba esquirlas de las ruinas de la ciudad. Cuando se aproximaron a la fortaleza sobrenatural, hojas curvas brotaban de las paredes metálicas, como si las blandiesen espadachines invisibles. Una docena de ellas saltaron sobre los forjados que iban a la cabeza, para asestarles puñaladas mortales, pero estos pronto les cogieron la medida y los ajusticiadores cercanos se ocuparon de derribarlas con sus disparos ordenados. Sabuesos de piel plateada acechaban en callejones angostos con las fauces babeando metal fundido. La pareja de líderes se abalanzó sobre el flanco de la falange y atrapó en sus fauces los yelmos de sendos forjados, pero el resto se encontró de pleno con los espadones de los liberadores, que esparcieron tripas argénteas y cadáveres caninos. Armaduras del caos vacías se alzaron de yunques abandonados y atacaron la retaguardia de los forjados en la tormenta. Los martillos de Sinmarita también las machacaron hasta dejarlas inservibles. Los vengadores celestiales habían perdido muchos hombres buenos, pero esto no había hecho mella en su ánimo. La tormenta en ciernes era imparable. Los guerreros de la Huestormenta formaron su línea de batalla a un tiro de piedra de la fortaleza sobrenatural, con un muro de escudos de liberadores en vanguardia. Los ajusticiadores se alinearon tras ellos, y sus flechas creaban rayos celestiales de energía que destruían a las gárgolas y a las calaveras embrujadas del castillo, en lugar de a los guerreros de sus parapetos. Efrix fruncía el ceño en lo alto de su alcázar. Muchos de sus enemigos estaban apuntando pesados arcos y extraños cañones mecánicos que arrojaban una tormenta de relámpagos contra sus murallas. En principio creyó que esto le beneficiaba, pues las calaveras de cobre absorbían las descargas de magia sin sufrir daños, pero los forjados en la tormenta que castigaban su fortificación con esas detonaciones estaban cantando himnos de destrucción, y los impactos de nuevas salvas puntuaban cada uno con sus gritos de guerra. Esto agitaba el corazón de muchos guerreros, que apenas sí podían contenerse mientras sus enemigos les atacaban sin óbice. No pasó mucho tiempo hasta que los defensores de la fortaleza se lanzaron al combate, impelidos por la necesidad de demostrar su superioridad frente a aquel nuevo enemigo. Desde la grupa de su mantícora, Lord Maerak refrenó a sus tropas, pero tan pronto vio abrirse las grandes puertas de la fortaleza, él mismo se unió al combate. Efrix maldecía mientras las hordas de adoradores del caos que cargaban en tromba contra la creciente línea azul de forjados en la tormenta. Los guerreros más astutos apresaron los escudos de Sinmarita con la cabeza de su hacha y, valiéndose de la fuerza bruta, desbarataron la línea de liberadores, tan solo para sufrir un contraataque de una violencia inusitada, pues los forjados en la tormenta rompieron filas y dieron rienda suelta a su ira. Al fin, los vengadores celestiales estaban en su elemento. Su cólera se tornaba júbilo feroz mientras machacaban a quienes fueron sus perseguidores. Pero aquellos acólitos no eran unos dementes cualesquiera, porque Efrix y Maerak apreciaban que sus tropas tuvieran la mente tan aguda como la espada. En cuanto la primera fila de adoradores del caos fue eliminada, la que les seguía cerró escudos, adelantándose con una sincronía impresionante. Efrix lanzó un encantamiento y un brillante escudo que demostró ser impenetrable. Rodeó a sus guerreros. De pronto, los rayos celestiales de los ajusticiadores explotaban de modo inofensivo, hasta que el Lord Tostos les ordenó abrir fuego contra la plancha metálica sobre la que caminaban los adoradores del caos. Los ajusticiadores lanzaron otra salva. Esta vez la energía crepitante recorrió el suelo cobrizo y se propagó por las armaduras metálicas de la línea de batalla del caos. El hedor de la carne quemada llenó el aire, el muro de escudos se desmoronó y los forjados en la tormenta asaltaron el patio y los parapetos simultáneamente. Entonces se oyó un rugido borboteante que hizo titubear hasta al hombre más bravo. Algo espantoso se acercaba entre el humo.
Recias columnas de energía celestial golpeaban las murallas de la fortaleza con un rugido. Las propiedades de absorción mágica del castillo consumían los rayos menores en cuanto caían, y sus cráneos de cobre relucían con luces multicolor. Otras, en cambio, eran demasiado violentas para que la magia de Efris pudiera contenerlas, y hacían volar pedazos de metal y de piedra que arramblaban a forjados y caballeros por igual. El poder de la tormenta mágica hacía que su furia fuese indomable, y del mismo modo ocurría con sus vástagos guerreros. Los Vengadores Celestiales se habían entregado a la matanza y la destrucción. Embestían, golpeaban y vociferaban, ebrios de la venganza tan largamente añorada. Decapitaban enemigos y los desmembraban, e hincaban sus espadas en las calaveras de metal que rodeaban todo el castillo. La magia se esparcía por el aire sin control. Lenguas de fuego disformes, rosas y azules parecían enzarzarse con telarañas de relámpagos blancos. La confusión imperaba por doquier, lo que era una visión gloriosa para cualquier guerrero del caos, pero toda una pesadilla para el mago que había dispuesto afanosamente aquel lugar de acuerdo a su antojo. Efrix envió un vendaval de fuego contra las filas del enemigo y transmutó a los forjados en la tormenta en serpientes león, que se arrastraban, estatuas de cristal o mugrientos charcos de lodo. Una salva de rayos ardientes caían en parábola sobre él. Hizo un ademán que los desintegró, mientras su otra mano asfixiaba a 3 ajusticiadores desde lejos. Sin embargo, el mago comenzaba a sentir pánico. Mientras los forjados en la tormenta gritaban, corriendo por los parapetos en dirección hacia él, Efrix canturreó una frase arcana 3 veces. Los cráneos de cobre en los muros del castillo empezaron a brillar más y más. Lord Tostos Filotormenta gruñó con el feroz júbilo de la venganza. Le partió la mandíbula a un salvaje con el pomo de su espada y pateó a otro por encima de los parapetos. El mago, aquel hombre macilento, de aspecto rapaz, con los cuernos curvos de un antílope, se hallaba frente a él. El Lord Celeste estaba a punto de saltar cuando los parapetos se transformaron en una catarata de oro fundido bajo sus pies. Se deslizó entre un banco de peces con escamas dentadas, hasta llegar al patio inferior, donde le esperaba un horror tentaculado del tamaño de una casa. El aura de magia salvaje que rodeaba al monstruo hacía mutar horriblemente a los guerreros que había a su alrededor, convirtiéndolos en fusiones impías de hombre y bestia. Grandes rayos de energía en forma de plasma saltaban de la extraña esfera de su lomo, un remedo blasfemo de reino portal que solo conducía al caos. Uno de aquellos tentáculos arrebató el yelmo a Tostos. Este retrocedió horrorizado, al tiempo que su piel se tornaba metal. Mientras los relámpagos crepitaban junto a él, Tostos fue consciente de que todo su cuerpo se había convertido en Sinmarita viviente. Las carcajadas del Lord Celeste resonaron cuando cortó de un tajo los tentáculos que trataban de aplastarle en vano. Alzó su martillo y lo descargó sobre la coronilla de la bestia, destrozándola. La bestia de vórtice, Mutalith, se desplomó sobre los adoquines hirvientes y, tras ella, su amo hechicero miraba aterrado. El mago balbució una retahíla de sílabas blasfemas, un último recurso que jamás había planeado utilizar. La realidad gritó al liberar el más grande de todos los cambios, el de la vida en muerte. El poder que había almacenado en la fortaleza se agotó en una detonación cegadora que abrió brechas en los muros del Alcázar y consumió a los Vengadores Celestiales de los muros del castillo. La última cosa que vio Tostos fue una luz dorada en el corazón del castillo, una luz pura como los mismísimos cielos. Aquel terrible dolor había cesado. Lentamente, el guerrero abrió los ojos a una luz que purificaba el alma. Ante él estaba Sigmar, enfundado en plata estelar. Era la encarnación de la majestad. En pie, Tostos Filotormenta. La voz del dios rey atronó toda la cámara abovedada del trono. En pie, ya nunca nos arrodillaremos. Tostos, pensó el guerrero. Sí, ese era su nombre. ¿Había habido otro antes? Tu reforja se ha completado. Ahora, cuéntame lo que ocurrió en Chamon. Una fortaleza de magia, dijo Tostos.
Derribamos sus murallas, tan solo para morir en medio de un estallido de luz. Prosigue, dijo Sigmar, cuya mirada se había iluminado con una intensidad apabullante. Háblame de esa luz. Era dorada, afirmó Tostos. No era la energía bastarda del caos, era violenta, pero pura. Sigmar se tensó, apretó sus puños capaces de asolar montañas. La recuerdo bien, dijo. Lord Bandus, prepara a tus guerreros. El Lord Celeste Mano Martillo dio un paso al frente y saludó. Esa luz me pertenece, sentenció Sigmar, con un tono semejante al final de un mundo. Hemos hallado a Galmaraz. Algo se movió oculto en las sombras. Una figura larguirucha rasgó la realidad y se deslizó por la grieta, agitando la cola.